tal? Buenas noches, Rosario. Buenas noches. ¿No se entendió algo de todo lo que se intenta explicar? Porque en televisión es difícil hablar de las causas, las denuncias, qué dice uno, qué dice el otro. Se entendió, lo que pasa es que el panorama es tan complejo y tan variado en noticias que bueno, uno tiene que estar prestando atención para no perderse, pero creo que fue bastante clara. ¿Por qué no se hace el juicio finalmente que estaba previsto para finales de febrero? Bueno, como se explicaba recién, hay uno de los jueces que tiene un grave problema de salud, el doctor Tazara, y entonces los otros dos jueces restantes decidieron que había que postergarlo porque bueno, el juicio no puede comenzar si no tenemos el tribunal en pleno. Así que se postergó para el día 21 de mayo y bueno, tendremos que esperar esta nueva fecha. Doctor Beraldi, en realidad, ¿no debió haberse postergado porque usted argumentó que las pericias respecto de esta obra pública no estaban terminadas? ¿Eso no debiera ser el elemento fundamental para que un juicio no se lleve adelante? Ese era el elemento fundamental, lógico y jurídico. Usted recién decía que en el caso de Ercolini había hecho una pericia antes de elevar la causa a juicio. Y eso en realidad no es correcto. Ercolini elevó la causa a juicio sin hacer ninguna pericia. Es decir, en una causa en donde... No, yo dije que Vialidad Nacional hizo las pericias. Es que tampoco la hizo Vialidad Nacional. Vialidad Nacional lo único que preparó es un informe a través de dos técnicos que lo que dicen justamente es lo contrario a lo que afirmaron los fiscales. Acá lo que se investiga, para que la gente entienda, es que hubo un sobreprecio en la obra pública y que supuestamente estas obras se construyeron mal o que estaban incompletas. Pero que en ese informe de Vialidad estábamos contando yo que el desfase es de 0,1%. Exactamente, es decir, que el informe no le daba la razón, con lo cual entonces estamos en un contrasentido. Este expediente nunca debió haber estado ante el tribunal oral. Nosotros dijimos, bueno, ante el tribunal oral vamos a poder desarrollar las pruebas que corresponden. Bueno, el tribunal oral no hizo lugar a estas pruebas y pretendía iniciar el juicio sin que estuviera la pericia bajo el argumento de que iban a terminar en junio. Es decir, en definitiva, esta mala noticia, lo lamento mucho por el juez, en definitiva creo que va a jugar un poco para que el proceso se desarrolle de alguna manera menos, diríamos, irregular. Bueno, uno hace pensar que entonces lo que está pendiente se podrá llevar adelante en este tiempo. Yo entiendo que sí, los peritos en principio hicieron un pronóstico de que podían llegar a terminar en junio la pericia. Bueno, veremos si se puede completar en junio y además el faltante de una gran cantidad de documentación, es decir, hablamos de licitaciones y los expedientes administrativos a través de los cuales se hicieron las licitaciones no están completos. Es decir, hay una deficiencia por todos lados. En realidad los fiscales jamás debieron elevar la causa a juicio y el juez Ercolini debió haber hecho algún control racional. Pero como la racionalidad se ha perdido completamente en estos jueces de Comodoro Pi o en alguno de estos jueces de Comodoro Pi, estamos como estamos. A ver, si me permite, voy a saludar a la doctora Natalia Salvo, que nos acompaña. Natalia, gracias por venir. Estamos hablando del caso de supuesta extorsión por parte del fiscal Stornelli y el abogado Marcelo D'Alessio, detenido por el doctor Ramos Padilla, indagado en las últimas horas. Se habla, parece ser que estamos frente a una asociación ilícita. Y la última novedad que estaba comentando nuestro compañero Néstor Espósito respecto de la decisión del juez Ercolini para que la causa deje de estar en manos de Ramos Padilla. ¿Qué significa esto, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches, Rosario. Bueno, nosotros lo habíamos anticipado teniendo en cuenta la dilación premeditada, porque ya a estas alturas a decir que es una premeditado de parte del fiscal, o sea, lo que demoró Stornelli en hacer la denuncia por defraudación en un tribunal que no era competente, y con ese criterio interpusimos hace unos días una inhibitoria ante Ramos Padilla, sabiendo que por trascendidos se iba a pretender sacarle la causa al juez Ramos Padilla para que tramite en Comodoro Pi. Ahora, los argumentos que por los medios, por ciertos medios de comunicación, fueron surgiendo en relación a por qué habría de tramitar en Comodoro Pi y no en el juzgado de Ramos Padilla, es que los pagos, por ejemplo, se efectuaron en Capital Federal. Lo cierto es que el delito de extorsión tiene ciertas conductas que son jurídicamente relevantes para consumar un delito, el delito de extorsión. Y esto es el acuerdo o la extorsión que se consuma y se hace concreta en el Bañán SR de Pinamar. Cuando D'Alessio le muestra los informes al fiscal Stornelli
de todos los... y hacen una especie de tarifa de lo que debería pagar mi cliente, cuando se le dice que debe pagar porque si no va a estar involucrado en la causa de los cuadernos. Y en esos términos, o sea, este acuerdo espurio, los pagos son una derivación lógica de ese delito. Es decir, un delito es una unidad de conductas relevantes para el derecho, porque si no... O sea, uno puede hacer una relación de causa-efecto desde el principio de una vida hasta el fin. Ahora, doctora, según trascendidos, porque la causa todavía está en secreto de sumario, ¿verdad? La causa todavía está en secreto de sumario. Digo, en trascendidos se habla de la figura de asociación ilícita y sabemos que para esto tienen que participar 3 o más personas. Si tenemos detenido a Marcelo D'Alessio, el abogado, ¿quiénes serían las otras personas que integran esa asociación ilícita? Como bien decís vos, aún está bajo secreto de sumario. De todas formas, y como lo venimos diciendo desde un principio, la relación estrecha e íntima que tiene D'Alessio con Stornelli está absolutamente acreditada por las pruebas contundentes que hay en la causa. Con lo cual, lo que ahora teóricamente es, o fue en un principio un jurado, que no se lo conocía, muy raro, porque alguien de estas características no puede tener llegada al poder real, al poder mediático, al poder político, anticipar notas y personas que se van a presentar teóricamente como arrepentidas 3 o 4 días antes a mi cliente, lo cual está absolutamente grabado. Los argumentos van modificándose. Yo, Rosario, lo único que te pido, porque parece ser que el Estado de Derecho ya no tiene vigencia. Las garantías constitucionales y el debido proceso no importan. Se resuelven las cosas mediáticamente. Al fiscal Stornelli, que hizo esa denuncia 4 o 5 días después ante un juzgado que no es competente, pido que no entorpezcan la investigación. Que el carácter corporativo que ya se ha puesto de manifiesto de Comodoro Pi deje de ser un obstáculo para que efectivamente resuelva el juez que es competente y debe resolver en la causa. Y que den el ejemplo como, no solamente como ciudadano, sino por la investidura que tiene. O sea, entiende que esta decisión de parte del juez Ercolini... No entregó el teléfono, Rosario, no entregó el teléfono. El doctor Stornelli no entregó el teléfono. No lo puso a disposición como así lo hizo quien también estaba presente, el intendente de Salta. Entonces, 4 o 5 días después, 7 días después, habiendo modificado argumentos, primero no lo conocía D'Alessio, después lo conocía porque se lo recomendó Daniel Santoro, el periodista. ¿Qué posibilidades hay que efectivamente no haya un entorpecimiento en la investigación cuando no se encuentren los mensajes que sí están en la causa y que obran en el teléfono de D'Alessio? Néstor. Mira, para explicarlo simple, una asociación ilícita necesita de por lo menos 3 personas. Claro. Una es D'Alessio. Sí. La segunda podría ser o el abogado que trabajaba con D'Alessio o alguno de los otros involucrados, por ejemplo, el intendente. ¿Vos hablas de Salta. González? Por ejemplo. González desmintió todo esto y dijo que no tiene absolutamente nada que ver y que lo va a denunciar a D'Alessio, ¿no? Pero en el marco de la investigación podría ser la segunda persona. ¿Quién podría ser la tercera? Acá está el dato clave en esta historia. ¿Sabés qué hizo esta mañana el juez Alejo Ramos Padilla? Le pidió al fiscal Ercolini que le provea todos los contactos de WhatsApp entre D'Alessio y Carlos Stornelli. Por la noche, Ercolini le dijo, no, la causa me la quedo yo. ¿Se entiende qué es lo que pasó? Sí, esa es la respuesta. En lugar de mandarle lo que piden, le sacan la causa. Efectivamente. Este es el punto. Ahora, ¿cómo se entiende todo esto que pasa, doctor? ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? A ver si la gente puede entender. Si lo podemos resumir es que hay un caos dentro del Poder Judicial, específicamente el sector de la justicia de Comodoro Pi. Yo no voy a hacer un comentario de la causa esta específica, de la denuncia que se ha hecho contra el fiscal Stornelli, porque no quiero permitir que se vincule esto como si fuera una estrategia de defensa de las personas que están siendo sometidas a proceso en la causa de las fotocopias, que es la manera como pretenden, diríamos, enturbiar todo lo que está pasando. Pero hay un hecho objetivo que en términos institucionales es de una extraordinaria gravedad. Y es la presencia de operadores judiciales, es decir, personas que no son los abogados de la causa, que se entrevistan con los funcionarios que tienen a cargo la investigación, con el juez o eventualmente en este caso con el fiscal, que los reciben en un balneario en donde se da lugar a cualquier tipo de especulación. Y esto es una situación gravísima. No es que el caso del operador judicial haya nacido en esta hipótesis. Porque hace mucho que hay operadores judiciales. Esto hace, por supuesto, muchísimos años. Pero lo que pasa es el valor que tiene una imagen. Cuando esto aparece en la televisión y la gente lo ve, ya no hay duda de que esto existe y cuál es el problema en el que estamos sentados. Es decir,
El rey está desnudo y lo hemos visto desnudo. Y esto es lo grave que tiene toda esta situación. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse, doctor Natalia, doctora, es ¿quién es el rey? Porque, a ver, este hombre tenía hasta credencial de la DEA. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De un fiscal, de un juez, de un abogado como D'Alessio? Esto es lo que tiene que desentrañar el juez que tiene la causa, que Pero es se la quieren sacar. Bueno, esto es una cuestión procesal que tendrá que en definitiva trabarse un conflicto. El conflicto será resuelto por los jueces superiores. Pero no tenemos que poner en la cuestión procesal como si fuera un problema entre abogados. Esto es un problema institucional. La justicia de Comodoro Pi no está funcionando. No tenemos un sistema de administración de justicia. Y lo que nos pasa es que aparece gente que no tiene que trabajar en estas cuestiones, como los operadores judiciales, que actúan de una manera, ya diría, desenfrenada. Y quiero decir algo más. Sí. En este sentido, nosotros, como Iniciativa Justicia, estamos trabajando con el Colegio de Abogados para que el Colegio de Abogados mande señales claras. Es decir, yo no sé si este señor D'Alessio tiene o no tiene matrícula, aparentemente no tiene matrícula. Pero el Colegio de Abogados tiene que ser muy claro. No se puede permitir que cualquiera ejerce la profesión, porque así es como nos vamos desprestigiando. Doctora. Sí, está absolutamente naturalizado. Ese es el mensaje que viene trascendiendo un tiempo esta parte de los medios. La injerencia de operadores, como decía el doctor recién, que están por fuera del sistema judicial. Tanto se ha proclamado y ha sido tan mencionada la separación del Poder Judicial respecto a otros poderes del Estado y también de los medios de comunicación, que ver esta verdad revelada, porque lo hemos visto con imágenes, lo hemos visto con pruebas, da la sensación de que lo que existe en un expediente judicial, las pruebas que tienden a demostrar una denuncia de esta gravedad, donde hay personas, donde hay funcionarios comprometidos, no tienen ninguna validez respecto del poder real que hay atrás. Nosotros, yo digo nosotros en mi estudio y abogados que realmente litigamos todos los días, vemos este problema con seriedad, no solamente en estos primeros meses o con esta denuncia grave, sino de un tiempo esta parte hacia acá, no solamente con el fuero federal, sino con otros fueros también. Néstor. Sí, no, señalarle, doctor Veraldi, si bien es cierto que el juicio previsto para la semana que viene no va a comenzar y se postergó, su clienta, la doctora Fernández de Kirchner, va a tener que ir a prestar indagatoria en otra causa. Sí, el día lunes seguramente va a ser un día histórico porque se va a romper otro récord del libro Guinness. El juez Bonadío, claro, el juez Bonadío le va a recibir declaración indagatoria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner en 7 causas a la vez. ¿Cómo 7 causas? ¿Cómo es eso? Exactamente, la ha citado a prestar declaración indagatoria en 7 procesos distintos. En la causa de las fotocopias, Sí. en la causa del gas licuado, en la causa que se investigan supuestos sobornos en las vías terrestres, en trenes. Hay otra que tiene que ver con una cuestión vinculada a un documento que se secuestró en su domicilio. En fin, ni yo recuerdo todas las causas. ¿Pero todo lo tiene Bonadío? Bueno, es otra de las características que se generaron, este fuero de atracción. Así como quieren atraer la causa de Dolores, Bonadío se ha constituido como una especie de juez universal, en donde las reglas del sorteo han sido borradas, las reglas de conexidad han sido olvidadas, y entonces él concentra todas las investigaciones y dispone a total discreción. Ahora, doctor, ¿hay algún antecedente de algún imputado en alguna causa que haya sido citado el mismo día a declarar en indagatoria en 7 causas diferentes? Mire, con 30 años que tengo de ejercicio de la profesión jamás lo vi, por eso me atreví a decir que se iba a romper una regla de Guinness, ¿no? Porque estamos frente a cosas que ya han pasado, digamos, la arbitrariedad. Esto ya estamos en un terreno en donde obviamente va a haber que investigar. Doctor, ¿cuál es el límite para someterse de esta manera a la justicia, digamos? Es que, como están las cosas, no hay un límite. Si los jueces, que son los que tienen que poner el límite, son los primeros que lo violan, entonces en realidad no tenemos un límite. Pero hay otra cosa peor, que es que quienes predican desde los sectores políticos que hay que combatir contra la corrupción son los primeros en que violan las reglas. Es decir, volviendo al caso del juez de Dolores. ¿Qué es lo que hicieron como defensa del fiscal Stornelli? Bueno, fueron y llevaron a la justicia conversaciones telefónicas grabadas en otro expediente que eran reservadas y que aparentemente ni siquiera existen los originales. Es decir, que los que combaten
la corrupción, son los primeros que violan esas reglas. Y esta es otra cuestión que vamos a plantear como un problema institucional. El Colegio de Abogados, insisto, porque yo formo parte de ese colegio, tiene que tomar cartas en el asunto y decir claramente que ninguno de sus asociados se puede prestar a estas maniobras ilícitas. Por otro lado, ¿se ha decidido devolverle los cuadros secuestrados en el departamento de Recoleta a la expresidenta? Sí. Hoy tuve presencia de lo que es una fake news. Es decir, los diarios titulaban, o algunos diarios titulaban, que no le iban a devolver ninguno de los efectos que habían sido secuestrados. Y la Cámara había resuelto lo contrario. Por un lado, efectivamente, mantenía secuestrado lo que se habían llevado del Calafate, y por otro lado, lo que había sacado el juez de la calle Uruguay, la Cámara lo declaró nulo porque era un acto claro de arbitrariedad y entonces estaba expedita para que yo pidiese la devolución. Doctora Salvo, lo último, porque tengo que terminar este bloque, es ¿usted qué piensa hacer o si se puede hacer algo respecto a la decisión de Ercolini de sacarle la causa a Ramos Padilla? Ahora se tiene que expedir Ramos Padilla y luego eventualmente, si no hace lugar a esa inhibitoria, entenderá el Tribunal de Alzada, que es la Cámara de Casación. Bien, les agradezco a ambos la presencia. Gracias, han sido muy amables, por supuesto, temas que van a continuar, debo decirles, porque esto es así, todos los días tenemos novedades. A ver, me voy a...